Imagina cumplir casi 10 años de prisi por un hombre al que una vez amaste y al que considerabas todo. Imagina salir libre sabiendo que tu vida, tu maternidad, te fue robada por un traidor. Pero la protagonista de nuestra historia, Elena Rojas, no necesita imaginar esto, porque lo que es, a punto de escucharte impactar y tear, cuestionar la naturaleza misma de la justicia. Elena Rojas, Lena, para ese, misma, y para los fantasmas que la acompañaban. Era una silueta tensa contra la ventanilla. A sus 35 años, su rostro, una vez enmarcado por la despreocupación de la juventud y el amor, estaba ahora marcado por una década de reclusión. Sus ojos, antes chispeantes, han transformado en pozos profundos, expertos en observar sin ser vistos. Hab ha salido de la cel apenas una semana, pero los 9 años y medio que ha cumplido 60 han como una segunda piel, espera y permanente. Frente a ella, apenas a 30 metros, se alzaba la casa que era el centro de su universo actual. Una residencia moderna, del montoneas limpias y fachada acristalada, protegida por una reja de hierro forjado que parecamos una decoración que una defensa. Las luces lidas del interior irradiaban una sensación de bienestar, de paz burguesa, de una vida perfectamente construida. Era, literalmente, la vida que ella ha perdido. Lena desliz la mano por el asiento del copiloto, sintiendo el fresco familiar de la botella de pastillas que llevaba consigo. El frasco de Solpidem, lleno hasta el borde, no era un plan de escape, sino un plan de finalización. Hab venido a Condesa esa noche a morir, a asegurarse de que su última bici fuera el triunfo de su traidor, Ricardo Bald, sí, rico, y a convertir su muerte en una protesta final, en un grito silencioso contra la injusticia que la ha consumido. La mano que nos sostén. El frasco reposaba sobre el estuche de piel gastada de una bereta. No era un arma de asalto, sino una herramienta registrada de su vida anterior, la que comparta con Rico. Un recuerdo frío de una boca en la que ambos pensaban que el riesgo era la sal de la vida y no su veneno. Hab venido preparada para dos desenlaces, el final de su existencia o el final de su verdugo. Mientras la luz de una farola se filtraba por el parabrisas, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire, Lena se obliga a observar la casa de Rico. Pod a escuchar, débilmente, el eco de una risa infantil. No era una risa fuerte, sino un sonido suave y musical, que corta el aire como un cuchillo afilado, pero no en la dirección que ella esperaba. Esa risa, la risa de Isabel, su hija, su Isa, ten a 9 años, y en su memoria solo existe a una mujer llamada Elena, la que visitaba a veces, la que lee a cuentos y que siempre le trae a regalos extra, pero nunca se atreve a reclamar el título de mam, la que dio a luz encadenada a una cama de hospital, la que tuvo que entregar a una hermana de Rico para que la criara, la que ha perdido los primeros pasos, las primeras palabras, el primer DOA de escuela, todo por la codicia de un hombre y la lealtad que ella le ha entregado ciegamente. El recuerdo de una de las últimas visitas se proyecta en su mente. Isa, con su pelo oscuro, pidí Dole que le contara una historia sobre un drag. Y al final, Mirnón Dola, con esa mezcla de curiosidad distante y un afecto que se sent a inc modo. La ni a era un espejo, una R, plica exacta de la Lena de hace 10 años, pero completamente ajena a la tragedia que la sun. La mano de Lena se tens sobre el frasco de pastillas. La muerte parece F. Sil. El olvido parece a una liberací. Pero Simor, rico ganar, lese quedar, con la casa, el pinchicito, el perd, de la sociedad, y, loeme,
Importante, se quedar con el amor y la vida robada de Isa. Le ni siquiera sentir a un leve pinchazo al leer la noticia de su suicidio. En ese instante, la quietud de la noche se rompí. Para Lena, la pena se retir como una marea oscura, y lo que qued fue una placa tect, nica de rabia frey, una determinasi, helada y kir ergica. No era un estallido de ira, sino un sé el culo, una certeza, no loar, no morir, no le dar, esa victoria. Su misi no era poner fin a su dolor, sino garantizar que Rico sintiera cada gramo del dolor que ella ha acumulado durante 9 El sufrimiento de Quei, el no ser, F, psico, ser, infinitamente más lento, M, sofisticado. Ella desmantelar a su vida perfecta, pieza por pieza, hasta que su nicho, su vida de falso, cito, inmoralidad, fuera completamente inhabitable. Con un movimiento brusco, casi violento, Lena Tir, el frasco de pastillas al asiento trasero, donde se desliz hasta desaparecer bajo el tapete, el ruido seco del P elástico al chocar contra el metal cell, el cambio de planes, el arma permanecí en su regazo, pero ahora era un bolo, no una herramienta suicida. Era la balanza de la justicia que ella misma iba a sostener. Sac, su tel, fono celular, un aparato sencillo, Ian, Nimo comprado, esa Ana en un mercado callejero. El tel, fono no ten, a ninguna aplicación de redes sociales, ni contactos guardados. Solo una CE tomara de alta resolución. Y un cifrado militar que aprendido a ensamblar durante sus años de estudio forzado. Hizo su primer disparo. Clic. Una foto de la fachada de la casa, los colores, los detalles arquitectónicos, la hora exacta, el puntiangulo de la sombra. Clic. Una foto del Audi blindado de Rico, estacionado en la entrada, capturando el polvo de la lluvia sobre el cap. Clic. Una foto del mero de placa de Rico, y la de su esposa, Luisa, la mujer que había ocupado el lugar de Lena sin hacer preguntas. Clic. Una foto de una silueta fugaz que se mueve detrás de la ventana del segundo piso. La silueta que bien poder hacer Isa, o Rico, o el fantasma de la vida que Lena nunca pudo tener. Cada clic era un ladrillo en el edificio de su venganza. No envié las fotos a nadie. Las cifr y las guard en una carpeta oculta. Eran su manifiesto, la primera Gina de su nuevo plan de vida. Una vez que termine su documentasi, en Lena se permití un létimo y largo momento de observación. Rico ha pasado casi una década construyendo una nueva identidad. Un hombre de negocios respetable en el coraz financiero de M. Iocosico. Un hombre de familia. Un pilar de su comunidad. Su fachada era impenetrable, su fortuna intocable. Pero ella sabe a la verdad. Ella era el arquitecto original de sus secretos. Y nadie, absolutamente nadie, conoce a los planos de su vulnerabilidad como ella. Lena encendí el motor del SED. No se fue inmediatamente. En su reflejo, en el cristal oscuro de la ventanilla, vio un rastro de la buena chica que fue. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente. En su lugar, a una mujer de acero, forjada en la decepción y el encarcelamiento. La justicia no ha llegado a través de los tribunales. Ahora, llegar a través de su propia mano, lenta y dolorosamente. Se ir de Condesa esa noche, pero volver para quedarse. Condujo lentamente fuera de la Condesa, hacia la modesta penumbra de la colonia N. Poles, donde Abza alquilado un cubil temporal. Dej la vereta en la guantera, sabiendo que no la usar, la venganza de Lena no ser a un acto de violencia, sino una obra maestra de demolici psicológica. La cuenta estaba pendiente, y Lena acababa de tomar la decisión de cobrarla en su totalidad.
El pasado no se olvida. Simplemente espera pacientemente el momento de irrumpir en el presente con la fuerza de un huracán. Para Elena, su pasado a la forma de un departamento lujoso en la colonia Roma, con techos altos y pisos de mosaico pulido, y el olor de las esetobanas de seda mezclado con el aroma de caf, tostado y peligro. 9A, os y medio atrás, la primavera en Ciudad de M. Chico Seab, asentido como un lienzo de posibilidades infinitas. Lena Rojas era una prometedora contadora peblica, con una inteligencia afilada y una pasi por los detalles que rozaba lo obsesivo. Trabajaba en un bufete corporativo, pero se sent a constre, ida por la monotón, a de la legalidad. Su vida cambi, la noche que conocí, a Ricardo Vald, en una galer, a de arte en la Roma. Rico no era solo atractivo, era un depredador con una sonrisa de mil enta de delares y la habilidad innata de hacer que las reglas parecieran sugerencias. Dirige a una firma de consultor a de inversing que se mueve en las sombras grises del sistema financiero mexicano. Necesitaba a alguien con la mente brillante de Lena, alguien que pudiera construir laberintos legales para disfrazar transacciones de alto riesgo. Lena, aburrida y da por la promesa de una vida que se atreva a desafiarla convencí. Cae, de cabeza. Rico le prometí, no solo riqueza, sino un socio en el sentido más profundo de la palabra, una compa. Era en el riesgo, en la ambici y en el amor. El problema de la ley, Milena, le susurraba Rico una noche mientras miraban las luces de la ciudad desde su balcón. Es que solo castiga a los mediocres. Los verdaderos artistas simplemente bailamos entre sus elioneas. Su relación fue un torbellino de pasí. Se convirtí en su amante, su socia principal, su confidente. Juntos eran invencibles. Lena dice, aba las complejas estructuras financieras, moviendo fondos a través de parazos fiscales en las Antillas y Hong Kong. No era legal, pero era su nicho perfecto. Un lugar donde la adrenalina era la moneda de cambio y la lealtad, la base de su imperio. La estructura que construyeron, la que se especializaba en la evasión fiscal para clientes de muy alto patrimonio, se conoce internamente como el nicho. Era la obra de arte financiera de Lena, un sistema impenetrable que garantizaba que, incluso si una parte fallaba, el resto se mantendrá intacto y los arquitectos quedar han protegidos. El punto de inflexi. Lleg. Con el caso Sols. Un cliente particularmente codicioso ha presionado demasiado, y los reguladores mexicanos, la UIF, comenzaron a olfatear el rastro de un desbono masivo de capital. La presi se hizo insoportable, y la amenaza de un auditor, a Federal se cerni, sobre ellos como una tormenta de verano. Una noche lluviosa de en la oficina de la Roma, Rico la tom, de las manos, sus ojos, normalmente llenos de fuego y determinación, han hecho medos y asustados. Lena, mi amor, estamos contra las cuerdas. Tienen que encontrar a alguien, una cabeza, un chivo expiatorio para cerrar el caso y proteger el resto de la operación. Le dijo con voz, espera. Eres la única que tiene acceso directo a la contabilidad de Sol. Tienes que irte. Desaparece por un tiempo. Yo arreglar esto. Cuando la tormenta pase, nos encontraremos en Puerto Vallarta y viviremos la vida que amos. Lena, embarazada de 4 meses de Isa. No dud. Su lealtad a Rico era total. Lo amaba con una fe ciega, una que ignoraba todos los signos de alarma. Ella cree a que le estaba protegiendo su futuro. Empac, una maleta, despidí, 12 con un beso que sab, a desesperasi. Y promesa, pero no lleg, a la terminal de autobuses, 2 manzanas tarde, en la avenida, Lvaro Obrej, la Polic A de Investigasi, ya la estaba esperando. La detuvieron sin violencia.
pero con una frialdad que la congel hasta los huesos. Mientras era esposada en el asiento trasero de la patrulla, vio a lo lejos una luz intermitente. Rico, observando desde el balcón de su apartamento. No hizo un gesto, no parpadeó, solo observ, con una expresión, back, a que ella tard. Demasiado en entender. ¿La verdad se revela? En la sala de interrogatorios. Rico ha activado el plan de emergencia de El Nicho. Pero lo ha modificado. El sistema no se ha derrumbado. Le ha reencauzado todos los hilos de evidencia, toda la documentación y la huella digital para que apuntaran directamente a una sola persona. Elena Rojas, la cerebro solitaria. La Tracy fue tan limpia, tan completa, que a los ojos del sistema judicial, le era la víctima, el socio engaado. El juicio fue un espectáculo de impotencia. Rico testific, con una contrici, ensayada y grimas secas, sobre Semo Elena, impulsada por la ambición, ha arruinado su legítimo negocio. La condena lleg, rápida e implacable, 9 años y 7 meses por fraude fiscal y asociación delictiva. La vida de Elena se detuvo. El color se dren del mundo. Paz, el resto de su embarazo en la prisi, de Santa Marta a Catitla, un laberinto de cemento y desesperación. El nacimiento de Isabel fue el momento más agridulce de su vida. Un milagro que llega al mundo bajo el sonido de las rejas, con las manos atadas por cadenas. Pocos haz después del parto, con el corazón roto y la mente clara solo por una cosa, la supervivencia de su hija. Tom, la de Sisi, más difícil, entreg a Isa a la única persona en la que pod, a confiar mínimamente, una hermana lejana de Rico, una mujer mayor y soltera llamada Silvia, con la condición de que la creciera sabiendo que su madre Viol, Kika, era una mujer llamada Elena, sin explicaciones por el momento. Quer a que Isa tuviera la oportunidad de una vida normal, lejos de ese infierno. Los aos en Prisi no fueron solo tiempo perdido, fueron una universidad de supervivencia. El odio de Elena se enfrió en algo mucho más conocimiento, estudio, derecho, finanzas y sobre todo, criminolog. Se dio cuenta de que Rico no ha ganado por ser más inteligente, sino por ser despiadado y por saber cómo manipular la narrativa. Paz. Las noches imaginando escenarios de venganza, no con armas o violencia, sino con el mismo todo que la ha destruido. La arquitectura perfecta de una ruina. Ella conoce a los cimientos de su imperio, porque ella los ha construido. Ella sabe, en D, estaban los puntos de, viles, las grietas ocultas bajo el pulido barniz de su nueva vida en Condesa. Ahora, en la primavera de 2024, Elena era libre. Hab ha salido con su bereta y un traje prestado. Hab ha dejado ater el olor a humedad y desesperación, pero se do consigo la certeza, mientras Lena desempacaba sus pocas pertenencias en la peque, y funcional habitación, que alquilaba en la N. Poles, sac, de su maleta, una peque, a caja de madera. Dentro no a joyas, sino un mapa mental detallado de la empresa de Rico. Un organigrama que ha dibujado con un pis robado en Prisi y memorizado en la oscuridad. El recuerdo de la cara impasible de Rico en el balcón, mientras ella era arrestada, era el combustible que encend a cada una de sus células. El le ha quitado el sol, el aire y la inocencia de ser madre, y ahora ella iba a quitarle algo mucho más valioso para él, su perfecta, intocable, Ella ha pagado la cuenta completa. Ahora era el turno de Rico. La libertad es un concepto relativo. Para Lena, no era la ausencia de paredes, sino la ausencia de miedo. Y el miedo, ha sido reemplazado por un prop, cito tan puro y freo, como el metal de su bereta.
Alquilar un cup.culo en la colonia N-Poles no fue un accidente. Era un vecindario de clase media alta, funcional y menos visible que la opulenta Condesa, pero lo suficientemente cerca para observar. Su hábitat sí, One, en el tercer piso de un edificio sin ascensor, era espartana. Una cama, una peque, a nevera, un y una mesa de estudio. Era la celda que ella ha elegido. Su primer desafío fue la supervivencia económica, sin dejar rastro digital. Con los 30,000 pesos que le ha dejado Silvia, la hermana de Rico, la mujer que crí, a Isa, en la cuenta de ahorros. Lena, a que no pod, a durar. Su mente brillante en finanzas no serv. De nada si no pod, a explicar un agujero de 9A, o en su curriculum. Encontrar trabajo en una peque, a cafeter, a de ambiente bohemio en la colonia Roma Sur, a solo unas manzanas de su antiguo apartamento con Rico. Se llamaba Caf de la Medianoche. Era un puesto de poca paga, limpiando mesas y sirviendo caf. Perfecto para sus fines. No requer a referencias lidas y le ofrece a la anonimidad y la rutina estructurada que su mente necesitaba. Elena, le ha dicho, la due a una mujer amable, llamada Marta, con una mirada inquisitiva. Tus manos no est acostumbradas a esto. Lena simplemente respondí. Tuve una vida diferente. Ahora necesito la quietud. El trabajo, psicola uncle, al presente, pero sus noches eran dedicadas enteramente al pasado. Su objetivo, transformar a Ricardo Bald es rico, de un hombre exitoso a un expediente detallado de vulnerabilidad. Rico ha hecho bien su tarea. Su firma, ahora llamada Bald y Asociados, se ha expandido a un holding de inversión de bienes raíces en la colonia Res, un negocio que parezca tan legítimo como un banco suizo. Estaba casado con Luisa Herrera, una diseadora de interiores con conexiones en la alta sociedad de Polanco, lo que le daba un aire de respetabilidad que el dinero por ese solo no pod a comprar. El trabajo de Lena requiere a paciencia y el conocimiento íntimo del ecosistema de la ciudad de México. Comenz a operar en las zonas grises de la información. Primero, la B es queda. P por Blica, US, bibliotecas P, Blicas y Cibercaf, para evitar dejar rastros de IP, Busc, archivos de prensa, registros corporativos y redes sociales. Rico era cauteloso, pero Luisa no tanto. En su feed de Instagram, Lena encontró una crónica visual de los últimos 5 años de su vida. Cenas en restaurantes de moda, viajes a la Riviera Maya. Y lo es crucial. Fotos de Isa. Isa estaba radiante. Una de pelo oscuro, vestida con un uniforme de una escuela privada, bilingüe en Condesa. Lena observe. Las fotos como un logo que descubre un tesoro prohibido. Cada cumpleaños, cada fiesta, cada sonrisa, era un al que le recordaba lo que le han arrebatado. El segundo paso fue el difícil. El trabajo de campo y la adaptación cultural. Lena se obliga a ir a Condesa todos los días libres. Se sentaba en la esquina de un parque o en una banca en el parque con Chico, bajo la sombra de los reboles de laurel. Con ropa sencilla y una gorra de béisbol, era invisible, solo otra habitante de la inmensa urbe. Aprendí los patrones, la hora a la que Rico sal a correr. Siempre con el mismo kit deportivo de marca, la Mapochtoana, en que Luisa iba al gimnasio. El horario de la era que recog a Isa de la escuela a las 3:30 p.m. ¿Se familiariz? Con los nombres de los restaurantes que Rico frecuentaba, los valet parkings, los guardias de seguridad. Cada peque o detalle era una pieza que encajaba en el rompecabezas de su nueva existencia. Un mi.rcoles por la tarde, mientras observaba desde un caf. Al otro lado de la calle, vio a Isa salir de su casa. Lani llevaba un vestido rojo y una mochila con un estampado de unicornio.
estaba con Luisa. Luisa Ten, a su mano firmemente agarrada, y le hablaba con la familiaridad de una madre. El nudo en el estómago de Lena era F5, tan doloroso como el alambre de P. As. Tuvo que recordar su propósito para no colapsar. No pod a acercarse a Isa como Elena, la T. A extra A. No hasta que Rico estuviera desmantelado. Era la única manera de proteger a la Ni de la inminente K. Da. A medida que sus observaciones se volvían más detalladas, Lena Paz, a la fase crucial, la penetraci del sistema. En prisi, ne, hab, a, estudiado, me, todos de investigasi, financiera, no convencionales. Record, un viejo contacto, un ex colega de Rico, un hombre llamado Horacio, que ha trabajado en la misma oficina de Roma, y siempre ha sentido celos por el ascenso de Rico. Horacio no sabe a que Elena estaba libre, y mucho menos que era la verdadera cerebro de El Nicho. Lena dice, un mensaje Nimo, cifrado a través de 3 servidores proxy, y lo envié a Horacio. No conten a amenazas, sino una pregunta spec, fica sobre una antigua cuenta de riesgo en un banco panamé, o un detalle que solo Lena y Rico conocen. Horacio, sintiendo la punzada del peligro y la oportunidad. Mordí el anzuelo. Respondí, no a Lena, sino al remitente Nimo. Esta correspondencia Nima le revela a Lena la primera gran grieta en el muro de Rico, su lectimo, negocio de bienes CES, era una fachada para lavar dinero de un nuevo y mucho meses peligroso tipo de cliente. Rico, presionado por mantener su alto nivel de vida y la imagen de Chito de Luisa, se ha endeudado y ahora estaba bailando con socios que no perdonar los errores. El plan de venganza de ser una fantas, para convertirse en una hoja de ruta con puntos de control claros. Lena ya no era una ectima, era el fantasma de Condesa, una presencia invisible que acechaba en las sombras, respirando el mismo aire que su traidor, lista para usar el sistema que la destruye, como su arma M afilada. La quietud de la noche en Neópolis ya no era para el descanso, sino para el culo. Lena Tom, la caja de madera de su maleta, y Comens, a actualizar su organigrama memorizado. Ya no dibujaba flechas de Conexi, dibujaba Eloneas de Demolici. La venganza, para Lena, no era un puetazo, sino la precisión de un bistur. Su objetivo inmediato era desestabilizar a Rico, obligarlo a mirar por encima del hombro, a dudar de la solidez de su nicho. El punto más vulnerable de Rico Eoms All, de sus operaciones de lavado de dinero, era su orgullo, la creencia de que su fachada era impenetrable. Lena Paz, la siguiente semana, tejiendo su primer ataque financiero psicológico, su contacto Nimo, Horacio, el ex colega celoso, ha confirmado que Rico estaba lavando fondos de un grupo de inversores de Guadalajara, clientes que manejaban capital con un origen considerablemente más turbio que sus antiguos clientes de evasión fiscal. Estos nuevos socios eran impacientes y, lo más importante, no jugaban según las reglas. Un error, un retraso o una auditor inesperada por peque, a que fuera, les causar apénico. El plan de Lena era simple y devastador. Tocar la alarma en el lugar M sensible del sistema de Rico. La antigua estructura del nicho que ella dice, hado para el caso Sols, ella, sab, a que, aunque Rico ha redirigido la culpa hacia ella, una peque, a pieza de esa arquitectura segú, viva y activa. Un cito de seguridad cifrado que contén a los archivos maestros de la primera operaci, desde un cibercaf, oscuro en el barrio chino, Lena se connect, utiliz, una serie de proxies y todos de spoofing aprendidos y perfeccionados en Prisi. No se trataba de robar dinero, sino de dejar una firma. Accedí,
remotamente al servidor de archivo muerto de Vald-Is y asociados en la colonia Hurres. Encounter, el archivo cifrado, y en lugar de abrirlo o eliminarlo, execute un script, minpulse-sculo. Este script no hizo ruido, solo un eco digital. Su funci era simple, realizar una microtransferencia de 0.0001 de potolares desde la antigua cuenta de Rico en las Islas Caim, que él cree por A congelada o inactiva, a una cuenta igualmente oscura en Singapur, marcada con una referencia CRE Petica, N 2015. El impacto no fue financiero, fue psicológico. El sistema de Rico estaba diseñado para detectar cualquier actividad inusual en sus cuentas muertas. La misma Hub ha codificado ese protocolo de alerta M-Shima. La transferencia era tan pequeña que pasar a desapercibida para cualquier auditor externo, pero Rico, con su mente paranoica, la ver a inmediatamente. El mensaje era claro. Alguien conoce N 2015, el nombre clave de la operación, que lo lleva a traicionar a Lena. Lena Dej, el cibercaf, sintiendo un escalofrío, o de anticipación. No, era la sensación, aunque sent, al completar un rompecabezas financiero complejo. 2D, as despu, sentada en el CAF. De la medianoche, limpiando una mesa, revis, las noticias financieras en su tel, pono animo. No hab, a nada. El ataque ha sido demasiado sutil para la prensa, pero el siguiente movimiento, no vender, a de fuera, vender, de dentro de Rico. Esa noche, su tiempo de vigilancia en Condesa. Se estación, a 2 cuadras de la casa, camuflada en la penumbra de un callej, a las 8:30 p.m., el Audi blindado de Rico lleg. Lo que vio la confirm, el rostro de Rico, normalmente inexpresivo y arrogante, estaba tenso. Enter, en la casa, pero no encendí las luces de la sala ni del comedor, como sol a hacer. En cambio, las luces de su despacho, en el segundo piso, se encendieron con una intensidad febril. Permanecí, durante horas, Lena Sab, a lo que estaba haciendo, buscando el fantasma. Estaba revisando los registros, tratando de rastrear esa insignificante microtransacción sintiendo el free de la posibilidad de que su pasado estuviera regresando a cobrar. Mientras observaba la silueta frenpantotica de Rico moverse detrás del cristal esmerilado, Lena record la lealtad que una vez sentí por L y la crueldad con la que la Hab ha desechado. Este era solo el calentamiento. Alrededor de las 11:00 p.m., Rico salí de su oficina, con el traje desabotonado. Baj las escaleras y en lugar de ir al comedor, fue directamente al garaje. Regres, un minuto después, con una caja fuerte portátil, la misma caja fuerte que guardaba los documentos clave de su antigua oficina en Roma. Una caja que Elena conoce a bien. Rico la subí al despacho. Ella ha logrado su primer objetivo, sacarlo de su zona de confort y obligarlo a desenterrar los pecados que pensaba que estaban enterrados con Lena en Prisi. La quietud en la casa de Condesa Regres. Rico vuelto a su nicho, pero ahora el aire estaba contaminado con la sospecha. Lena condujo de regreso a N. Poles, pero antes de llegar, hizo una parada crítica. Descubierto que el principal desarrollador de Rico, un hombre llamado H. Hector, estaba siendo vigilado discretamente por Horacio debido a rumores de que desviaba fondos de proyectos de bienes raíces para pagar deudas de juego. Horacio Leab ha pasado este rumor de manera impleipotetuoncita, buscando sembrar el caos en la empresa. Lena decidí capitalizar esta debilidad. Necesitaba un punto de contacto físico con el mundo de Rico, un lugar por el que pudiera inyectar información sensible, sin mancharse las manos. Al día siguiente, Lena hizo una llamada a un mero preestablecido. Se hizo pasar por una recepcionista bancaria en Panam
usando términos financieros técnicos y un tono de urgencia. Le advirtí a H. Héctor que una bandera de auditor.a, abopio A, aparecido en su nombre, debido a una transferencia no autorizada relacionada con una cuenta de Bald y asociados, referenciada como N2015. Colg, antes de que pudiera preguntar, la reacci de H. Héctor, ser.a inmediata, pénico, correr, a Rico, no solo con la preocupasi, no, sino con la acusasi, implecita, de que Rico no era tan seguro o limpio como Ab. Prometido. La microtransferencia de Lena ya no era solo una firma digital. Era una plaga que se propagar por el tejido de la confianza de Rico. La fase 1, sembrar la paranoia, estaba completa. Lena Regres, a su culo en N. Poles, se permití un raro momento de satisfacción. Ya no estaba contando días de condena, estaba contando los días que le quedaban a Rico en su parazo. La semilla del miedo, una vez plantada, no necesita riego, se alimenta de la duda. El impacto de la microtransferencia N2015 y la llamada An Nima al desarrollador, H. Héctor, fue exactamente el que Lena Hab ha calculado. Ricardo Bald no era un hombre de P. Nico, sino de Reaxi. Su respuesta no fue explosiva, sino metódica. Para la Ana siguiente, la oficina de Bald y asociados en la Res estaba en una burbuja de silencio tenso. Rico no despidí a H. Héctor de inmediato. En su lugar, lo aísl. Le transfirí los proyectos menos importantes y contrat a un nuevo gerente de operaciones, un hombre robusto y silencioso llamado Jaime, que era menos un financiero, y Moes, un vigilante. Jaime Hab ha sido sacado de la seguridad privada de un político retirado y su presencia se sent a como el plomo. Rico intent rastrear la microtransferencia durante 2 días con la caja fuerte portátil abierta en su escritorio. Su mente brillante se estrelló contra el muro descifrado de Lena. La transferencia se ha desvanecido, dejando solo una sombra, como si hubiera sido realizada por el fantasma de un sistema que la ha jurado destruir. ¿La paranoia lo transformó? Sus rutinas de carrera matutina se detuvieron. Hizo instalar una nueva red de cámaras de seguridad perimetral, ocultas entre la hiedra de la fachada de Condesa, y su Audi blindado ahora era conducido por un chofer que también serv de guardaespaldas personal. Rico Ab, entrado en el juego de espejos, sospechaba que lo estaban siguiendo, pero cada rostro que ve, era un reflejo de su propia culpa. Luisa Herrera fue la primera en sentir el cambio. Ese es Smico. Rico se volví distante, irritado por cualquier pregunta sobre la oficina o su estado de Nimo. La vida perfecta de Condesa, que ella ha ayudado a pulir, comenzaba a crujir bajo la presión. Ricardo, pasando, te la pasas encerrado en el despacho, le dijo Luisa una noche durante una cena de sushi, con una voz que intentaba ser caricosa, pero sonaba a reproche. Rico apenas levanta la vista de su teléfono. Asuntos sensibles, Luisa. Un par de inversores han tenido problemas con sus auditor. Nada que te concierna. Pero a Luisa S. le concerne.a. Su estatus y su seguridad dependen de la inmaculada fachada de Rico. La tensi, en el aire, era una humedad constante que amenazaba con oxidar su precioso estilo de vida. Mientras Rico se atrincheraba, Lena se acercaba. Su trabajo en el CAF de la medianoche la mantenía en el cuadrante Roma Condesa, y su rutina de vigilancia era ahora un ritual obsesivo. El momento que Lena M. es UA y a la vez M. es deseaba, un cebado por la Ana. Era un soleado. La primavera de 2024 irradiaba calidez. Luisa y Isa estaban paseando al perro,
un labrador dorado llamado Otto, cerca del parque M. Weixico, a solo 3 manzanas de la casa de Rico. Lena las vio desde el otro lado de la calle. Seab ha quitado el uniforme de mesera y vest a ropa casual, mimetiz, 12 con la gente del barrio. Isa, de casi 10 años, iba en patineta. Su pelo oscuro volaba detrás de ella. Se detuvieron en una peque a helader cerca de la fuente. El coraz de Lena Comens a latir con la violencia de un tambor de guerra. Era la primera vez que la ve a tan de cerca, fuera de las fotos y las ventanas blindadas. Isa era un cuadro de vida despreocupada, de la infancia que Lena Leab ha prometido a una reci. Nacida en la C. Herzl, y que Luisa Leab ha entregado. Luisa se sent en una mesa de hierro forjado bajo un toldo, revisando su teléfono con la indolencia de quien tiene todo bajo control. Isa se acerca al puesto de helados, debatiendo entre 2 sabores. Lena Tom, una de Sisi, impulsiva. No pod a interactuar con Isa como su madre, pero pod acercarse como una extra. A. Cruz. La calle con una calma que desment. A. El caos en su interior. Se sent en la mesa adyacente, fingiendo leer un peri, dico viejo. Isa regresa a la mesa con una tarrina de helado de fresa. Se sent frente a Luisa, que segú, absorta en su pantalla. Isa, aburrida, se puso a jugar con los cubiertos. Entonces, un peque o juguete de pel estico, que llevaba enganchado a su mochila, se cae al suelo, rodando bajo la mesa de Lena. Lena sintió un shock el cutrico recorrer su cuerpo. Era un dinosaurio de juguete. Un peque o tiranosaurio verde. Se inclin, recuperando el control de su respiración y sus gestos, sus manos, que han estado contando dinero y trazando estrategias de demolición. Ahora sostén an el objeto M inocente del mundo. Disculpa, dijo Lena con una voz baja y neutral, hablando en un español suave y sin acento perceptible. Extendí la mano. Isa levant la vista. Sus ojos, los mismos ojos grandes y oscuros de Lena, se encontraron por primera vez a corta distancia. La ni a sonrí con una dulzura genuina. Esa sonrisa que Lena asó durante casi una década. Gracias, susur. Isa, tomando el dinosaurio. De nada, valiente. Es un buen guardi, no, respondí. Lena, permití, dose el lujo de una microsonrisa que ni siquiera sab a qué pod a invocar. Luisa, sin levantar la vista del tel. Fono, murmur. Isa, educada. El breve intercambio, la conexí, fugaz, fue es potente que cualquier bala o transferencia bancaria. Lena, no sentí el odio que esperaba. Sentí un back o insoportable, la presencia palpable de los aos perdidos. Era como si una parte de su alma, que ha estado congelada, se hubiera descongelado violentamente. Mientras observaba a Luisa envolver a Isa en una manta de falsa normalidad, el dolor se transformó de nuevo en resolución. La venganza ya no era solo por la injusticia de Rico, era por el tiempo que Leab ha robado a esa la destrucción de Rico Deb, a ser tan completa que ella pudiera reclamar a Isa sin que la sombra de su padre la siguiera. Se levanta abruptamente, incapaz de soportar un segundo se dirige al CAF de la medianoche para su turno, pero no sin antes tomar nota del camino que Luisa Tom. Con Isa de regreso a casa. Esa noche, en el silencio de su culo en Entopols, Lena no se conecta a la red oscura. En su lugar, Zack, su caja de madera y un nuevo cuaderno. En la primera P, China, escribí una sola palabra, Silvia. Silvia era la hermana soltera de Rico, la mujer que criado a Isa. Era el punto ciego de Rico. La despreciaba por su vida sencilla y su falta de ambición, pero confiaba en su silencio. Si Lena Kerr, a una ruta limpia hacia Isa, a que pasar por Silvia.
Lena, Sab, a que Silvia no era su enemiga, era la guardiana. La clave no estaba en la agresión, sino en la verdad y la vulnerabilidad. Ten a que encontrar una manera de que Silvia, la única persona que ha visto el dolor de Lena en Prissy, la escuchara sin alertar a Rico. La fase del sabotaje financiero había terminado. Era hora de pasar a la fase humana, la M.O.S. peligrosa de todas. El juego de espejos se ha intensificado. Rico buscaba un fantasma digital. Lena se preparaba para aparecer como un fantasma del pasado en la puerta de la única persona que pod a exponer el verdadero coraz de la Tracy de Rico. El paso de la estrategia digital a la confrontación humana fue el delicado. Lena Sab, a que si Rico se enteraba de su contacto con Silvia, su venganza se detendrá en seco. Silvia Bald era el punto ciego de Rico, su única debilidad sentimental que le mascaraba con desprecio. Silvia vive en una modesta casa en Coyoac, un barrio que aún conservaba un aire de pueblo tranquilo, un mundo alejado del blindaje y el mormol de Condesa. Ella era una mujer de unos 40 y pocos, soltera, trabajadora social en una nica local. Hab visitado a Lena fielmente en Prissy, los primeros os, hasta que Rico, ejerciendo su control, la ha convencido de que seguir yendo era malo para Isa. Lena no pod simplemente aparecer en su puerta. Necesitaba un pretexto y un entorno neutral. Una tarde de jueves, Lena Tom, el metro hasta Coyoac. En lugar de ir directamente a la casa de Silvia, se dirigí a la Nica. Se sent en un banco frente a la entrada, camuflada entre la gente que esperaba. Vio salir a Silvia a las 6:30 p.m., con el cansancio de quien ha dado demasiado de ese misma. Silvia se detuvo en una farmacia en la esquina. Lena la sigue, manteniendo una distancia que se sent a la vez íntima y aterradora. El encuentro se produjo en la terraza de una fonda tradicional, conocida por sus chiles en nogada. Un lugar lleno de vida, perfecto para un encuentro que debe aparecer casual. Lena se sent, sola en una mesa en la penumbra. Esper a que Silvia ordenara. Cuando Silvia se levanta para ir al Lena hizo su movimiento. Se acerca a la mesa de Silvia. Dej caer una nota doblada sobre el mantel de papel, junto a la cesta de tortillas. No dijo nada. Regres a su mesa y se hundí en su silla, su coraz latiendo en su garganta. Silvia regres. Se sent, Tom, una servilleta, y al mover la cesta, vio la nota. La abrí con la distraxi de quien espera un recibo olvidado. Al leerla, Nica le.nea escrita. Su cuerpo se congel, la nota, dec. Que la vereta era de Rico. Necesito hablar de Isa. No le digas a nadie. Silvia Levant. La vista y sus ojos escanearon el restaurante. Lena no se moví, ni siquiera parpade. Dej que Silvia la encontrara. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Silvia, no habas a hostilidad, sino la agitasi del trauma que cree ha enterrado. Silvia se levanta, con los labios temblando. Se acerca a Lena. Lena, susur. El nombre era un reproche suave. Estás loca. Semo saliste. Rico te matar. Si estoy aquí, Silvia, es porque Le no pudo matarme en Prissy. Respondí. Lena con la misma calma mortal que ha usado en su primer de libertad. Sí, Tate, pide algo. Tenemos 9 os de historia que reescribir. Silvia, paralizada por la culpa y el miedo, se sent. Pidi. Un caf. Con una voz que apenas era un murmullo. ¿Quieres, Lena? Pregunt. Silvia, con una urgencia apenas audible sobre el bullicio de la cena. Rico ha construido esta vida. Isa es feliz. Lo tiene todo. Y yo no tengo nada. Dijo Lena, sin acritud. 9 aos. Y una hija que me llama Elena.
Lena, no perdí tiempo con reproches back, os. Fue al grano. Con la fer, ale parshuo yika que rico ab, en c, ado. T. ¿Fuiste la nica que me creí? A medias, Silvia. T. Fuiste a verme. T. ¿Sabes lo que Rico hizo con la vereta? Le mintí en la declaración. Dijo que era me o a, que la ab, atra, doyo despu, de la fiesta. Pero era suya. Y le me prepar la escena para que la polis me encontrara con el arma. Silvia Evit. La mirada de Lena, removiendo su caf. Yo vi el caso, Lena. Las pruebas eran. Las pruebas te condenaron. La huella dactilar. El testimonio de Rico. Dijo que te habías puesto celosa de su pai Shito y que intentaste dispararle a Sol. Y le cree pregunt. Lena, su voz casi un susurro. Silvia, qui, construy. ¿Todo eso? Qui, nide. ¿El nicho para evadir impuestos con Sol? Yo era el cerebro. Rico solo era la cara bonita. Le vio una salida. ¿Acusarme a M? La mujer con el pasado turbio de su juventud. Y quedarse con todo. Lena Sack. Una hoja de papel de su bolso, doblada en 4. Era una copia impresa de la microtransferencia que ha realizado. El N 2015. Esto no significa nada para ti, pero significa la ruina para OL. ¿Es la firma del primer acuerdo ilegal que hicimos con Sol? El que Rico dijo haber borrado. Lena desliz. La hoja atrás de la mesa. Rico no ha borrado nada. Simplemente me ha reemplazado. Y ahora es lavando dinero para gente mucho peor que Sol. Gente de Guadalajara que te aseguro que no le tienen miedo a la C. Ercel. Le tienen miedo al Baco. El miedo en el rostro de Silvia se hizo mes profundo. Necesito tu ayuda para proteger a Isa. Rico est, en K. Da libre. Est, siendo vigilado, y no por M. Sus nuevos socios est, inquietos. Cuando caiga, Isa estar, en medio. Y Luisa no es su madre viol. Jica, lo sabes. Su vida ser, destruida. Silvia se ech, hacia atrar. Su respirasi, superficial. Isa es mi sobrina, Lena. Yo la crí, yo la amo. Por eso estoy aquí, dijo Lena. Su voz era ahora una plica contenida, una grieta en su armadura de acero. Necesito la prueba de que Rico est, usando a Luisa como fachada para su riqueza, y que la puso a cargo de los fideicomisos de Isa. Necesito saber, de est, esos fideicomisos, Silvia, para que cuando Rico caiga, los bienes de Isa queden fuera de la incautasi, del gobierno o de sus nuevos socios. Silvia, confrontada con la posibilidad de que Rico no solo era un traidor, sino también un criminal peligroso que pone en riesgo a su propia hija, se derrumba lentamente. El amor por Isa era más fuerte que la lealtad a su hermano. El fideicomiso a nombre de una empresa offshore en Belice, Susur. Silvia. Rico puso a Luisa como la única beneficiaria y controladora, no a Isa directamente. Es su seguro, Lena. Sí, por eso le muere o va a prisi. Luisa controla todo, incluso los bienes de Isa. La noticia golpe. A Lena con la fuerza de un golpe físico. Rico no solo le ha quitado a su hija, ha asegurado su control total sobre el futuro financiero de Isa a través de Luisa. La fachada de Luisa era M6 que una esposa trofeo. Era la llave maestra de Rico. ¿Tienes acceso a los documentos de la offshore? Pregunt. Lena. Silvia Neg. Con la cabeza, grimas silenciosas rodando por sus mejillas. No directamente. Pero Rico guarda una copia de seguridad en su casa, en un disco duro en el Tano. Porque él me lo dijo una vez. 12 de lo segura que estaba la información. El trato estaba cerrado. Silvia, aterrorizada por la inminente caída de Rico, acepta actuar como el topo de Lena, no por venganza, sino por proteger a Isa de la onda expansiva. Ella le dar a Lena el acceso a la casa de Rico en Condesa.
Lena se levanta. Gracias, Silvia. Esto no se trata de nosotros, sino de ella. Cuando todo termine, tendremos que contarle a Isa la verdad. Solo si prometes que Rico no saldrá. Herido físicamente, Lena. No quiero violencia. Lena sonríe. Una sonrisa fría y triste. Mi venganza es mucho más cruel que la violencia, Silvia. Es la destrucción de su reputación, su dinero y su libertad. Es la pérdida de todo lo que ama, justo como me lo hizo a M. Lena dej a Silvia sola en la fonda, con la taza de café, sin tocar, el rostro pélido bajo la luz de las farolas de Coyoac. El siguiente paso era la infiltración Nefvitsica, la entrada en el corazón de la vida robada. La casa de Condesa. La casa de Condesa no era un hogar. Era una Mara, acorazada, vestida de elegancia. Después de los ataques sutiles de Lena, Rico Ab ha triplicado su seguridad. Nuevas maras perimetrales, sensores de movimientos silenciosos y un sistema de alarma que se activaba con el MSEM, cambio de presión atmosférica. Para Lena, el desafío no era el robo, sino el fantasma. Entrar y salir sin dejar ninguna evidencia física o digital de su presencia. Silvia era el cebo y la llave. Hab, acordado un plan con una precisión militar aprendida de las estrategias de Rico. Una noche entre semana, cuando Rico estar afuera en una cena de negocios con sus socios de Guadalajara y Luisa asistir a un evento de caridad. La hora clave era la medianoche. Lena lleg a Condesa a las 11:45 p.m., no en el viejo Sed-On, sino a pie, vestida con ropa técnica oscura que no reflejaba la luz, guantes finos de Lutex y una mochila ligera. Hab ha estacionado el coche a varias colonias de distancia y camín. El resto, fusión. 12 con las sombras de los reboles en el parque Mixto Chico. El plan de Silvia era sencillo. Hab dejado el port del hard de servicio sin el pestillo de seguridad, el punto Nico punto, que no estaba conectado al circuito de alarma principal, ya que se usaba para sacar la basura. Lena se desliz por el callej en lateral, el hard unte de servicio all, a Hasem y a cloro. El port se abre con un leve chirrido lico que, en el silencio de la noche, son a trueno. Lena se detuvo, escuchando solo el ladrido distante de Otto, el labrador de Isa, que estaba durmiendo en la caseta trasera. Cruz, el patio trasero, dirigí, 12 hacia la puerta del Tano. Silvia Leab, indicado que la cerradura de esta puerta era antigua, y Rico nunca se molesta en cambiarla. Lena Us, una Gans modificada, trabajando con una lentitud desesperante. Los 9A, Osemprisi, Leab Anense, ha dado el valor de la paciencia en los momentos de mayor adrenalina. Tras un clic satisfactorio, la puerta cedí. Lena enter. En la oscuridad del esotano. El aire era pesado, con olor a humedad y a vinagre. Era una habitación de servicio, donde Rico guardaba su obsesi. Por el control, archivadores licos, cajas de documentos fiscales, y en el ring, Moos, alejado. La copia de seguridad que Silvia Hab ha mencionado. All. Estaba un antiguo escritorio de madera cubierto con una lona. Y sobre el escritorio, una peque, a caja de seguridad, IGN, fuga, y un servidor, NAS, Network Attached Storage. Un cubo negro silencioso con una luz LED azul pulsante, conectado por un solo cable de fibra a la red principal de la casa. El disco duro de la red. El archivo maestro del nicho. Mientras trabajaba, el corazón de Lena no lat de miedo, sino con la precisión de una quina. Sab, Acoten, a un margen de 15 minutos, antes de que el chofer de Rico, un hombre Dico, regresara a hacer su ronda de seguridad nocturna. Primero, la caja fuerte. Era peque, y no estaba conectada a la alarma. Rico, arrogante, confiaba en el blindaje de la casa y en que el Tano era el lugar seguro.
Lena Utilis, un kit de duplicasi, un peque o dispositivo que copiaba la combinasi, al forzada de la caja fuerte. No era un robo, era una clonasi, en. Mientras esperaba el clic de confirmasi en Lena Examin, el servidor NAS, SAB, a que no pod, simplemente desenchufarlo. Su sistema de seguridad, enviar a una alerta silenciosa. Ten, a que acceder a, lee de forma remota, a través de la propia red de Rico. SAC, un peque o dispositivo del tama o de una moneda de su bolsillo. Era un USB keylogger de Letima Generasi Nekeab, ha conseguido a Trav, de sus viejos contactos. Lo conect al puerto USB, libre del NAS. El dispositivo tard menos de un minuto en inyectar un malware silencioso, dice, hado para camuflarse en el tráfico de datos. Su prop, cito, crear una puerta trasera digital que le permitir a acceder y copiar los archivos M es tarde desde su cúbculo en NPols. Lena ten, a que actuar R pido. La caja fuerte emití, un peque o sonido. El duplicado de la combinasi. Estaba listo. Guard, el dispositivo. Se acerca a la puerta interior del esotano que daba a la cocina, la cual estaba cerrada con llave. Atrás de la delgada rendija, pudo escuchar la tranquilidad de la casa de arriba. Rico, Luisa e Isa no estaban, pero el fantasma de su vida robada estaba al. Subí al primer piso a hurtadillas, abriendo la puerta con una segunda Gans a. Enter. En la cocina, un espacio de acero inoxidable y mérmol. El contraste con la cocina industrial de la Prisi fue un golpe nauseabundo. En el frigor, Fico, a una foto pegada con un Isa en su uniforme de efotebol, sonriendo ampliamente, Luisa y Rico a cada lado. Una familia perfecta, comprada con su sufrimiento. Lena no se permití sentir. Su objetivo ahora era el despacho de Rico. Necesitaba el de desactivací, de la alarma que Rico usaba cuando estaba en casa. Silvia le ha dado la clave. Rico siempre dejaba un post-it con los primeros 4 dígitos de su nuevo pegado debajo del teclado de su ordenador, como si nadie fuera lo suficientemente inteligente como para mirar al. Lena subí las escaleras alfombradas, moví 12 con una ligereza inhumana. El despacho estaba en la segunda planta, justo enfrente de la habitación de Isa. Al entrar en la oficina de Rico, Lena se sintió asfixiada por el olor a hito artificial, cuero caro, tabaco y desinfectante. En counter, el teclado y debajo de el un peque o post-it amarillo. El N, mero, 8793. El resto del era la fecha de nacimiento de Isa. Rico, en su narcisismo, pens que el amor por su hija lo har a invulnerable. Lena se dirigí al gran ventanal, con vistas a la calle. Abajo, vio un flash de luz. El Audi de Rico acababa de girar la esquina. Regresaba a casa, media hora antes de lo previsto. El P. Nico no era una opsi en Lena Active, la puerta trasera digital del NAS, de forma remota con una al encriptada. Ella ha entrado para dejar su marca, para sembrar la semilla de la duda que florecer. En paranoia, se apresur a salir de la oficina, corriendo silenciosamente por el pasillo. Mientras pasaba frente a la puerta de Isa, cerrada pero con una luz de noche encendida, se detuvo. No pod a irse sin un último vistazo a la vida que la han obligado a abandonar. Abrí la puerta de la habitación. De Isa apenas unos 1000 metros. Vio un mundo de peluches, libros de texto y patinetas. En la pared, un dibujo infantil. 3 figuras palito, grandes y sonrientes. Pap, Rico, Mam, Luisa e Isa. Lena no estaba. Hab ha sido borrada. El dolor la inunda, pero fue breve. La furia regresa como un protector. Rico estaba aparcando el Audi. Ten, ha que irse. Lena descendí las escaleras a toda prisa. ¿Regres?
Ales, Tano, Ser, la puerta con llave, y Sally, por el hard de servicio. Se asegura de que el port Nmet Lico quedara exactamente como lo ha encontrado. Mientras se alejaba, camuflada en la noche, vio Semo Rico entraba a la casa. Un minuto después, la luz del despacho se encendí y luego la luz del S. Tano. Rico ha regresado. Sent, a que su nicho estaba violado. Pronto, se dar a cuenta de que alguien ha jugado en su caja de arena, pero no sabrá. Hace mo ni ki en la activasi del malware en el NAS, la copia de la combinasi de la caja fuerte. Eran fantasmas que, el no poder atrapar. Lena sonrí en la oscuridad. La infiltrasi ha sido un cito. La siguiente fase, no ser, a robar la vida de Rico, sino demolerla. La noche de la infiltrasi, Nmark, el punto de no retorno. Lena se ha transformado de una sombra acechante a una fuerza activa que operaba desde las profundidades del entorno digital de Ricardo Vald. De vuelta en su cúpculo, en la colonia Poles, Lena dedica las siguientes 48 horas a la decodificación, el acceso al servidor NAS de Condesa, activado por el malware, le abonta, proporcionado una réplica completa de los archivos. Lo que encontró, confirm, sus peores sospechas. Rico no solo ha robado la estructura original del nicho, el plan de evasión fiscal que ella ha ideado con Sol, sino que lo ha expandido exponencialmente. El sistema ahora serve como la columna vertebral de una operación de lavado de dinero mucho menos es oscura, ligada a las figuras de Guadalajara que Silvia ha mencionado. El descubrimiento meseso crucial fue el fideicomiso Belice, Fortuna Vald, un complejo entramado legal que canalizaba las ganancias ilícitas hacia una cuenta offshore, con Luisa Herrera como única signataria y beneficiaria en caso de la incapacidad o muerte de Rico. Era la perfecta obra maestra de un traidor. Asegurar que incluso su exilio financiero se convirtiera en el triunfo de la mujer que ha tomado el lugar de Lena. Lena no perdí el tiempo analizando la moralidad, solo la oportunidad. Su ataque debe ser doble. Sembrar el caos financiero que alarmara a los socios de Rico y minar la confianza de Luisa. El ataque digital. El primer golpe fue quirúrgico. Lena Selección. Un conjunto de documentos financieros cifrados del servidor NAS. Eran copias de comunicaciones internas que probaban que los socios de Rico estaban siendo estafados en el reparto de beneficios, con Rico desviando fondos a cuentas secundarias no declaradas, utilizando una cadena de servidores anónimos y direcciones de correo electrónico desechables. Lena envi esta información directamente a la mano derecha de la persona MPO S peligrosa del C. Hérculo de Rico, un individuo conocido solo por el alias El Cuervo. El mensaje no era un ultim.tum, sino una pregunta. ¿Por qué? ¿Est perdiendo 30 millones de pesos al mes en el sistema de Vald? La respuesta de Rico fue inmediata y dramática. La paranoia, que ya lo estaba consumiendo, estal en furia. Rico Paz. Del blindaje al ataque. Sus socios lo confrontaron en una cena explosiva en Polanco. Las acusaciones se basaban en datos tan precisos que solo podían provenir de alguien interno. El miedo de Rico ya no era a la Circel, sino a un descuido permanente a manos de sus propios aliados. Rico reacción, despidiendo a su gerente de operaciones, Jaime, a pesar de que éste le había jurado lealtad. Luego, contrat a un equipo de ciberseguridad Israel para examinar cada ring de su red DOM, Stika y de oficina. El equipo no encontró el malware de Lena, que estaba codificado para parecer una actualización de sistema normal, pero confirmaron que ha habido una violación y un drenaje de datos.
El ataque Sicol, Jico a Luisa. Mientras el mundo de Rico se desmoronaba por fuera, Lena Attack, su matrimonio. Utiliz, la copia de la Combinasi, de la caja fuerte clonada en el Soutano para obtener una copia Zika de un documento que Rico guardaba al. El fideicomiso Fortuna Vald S. Lena no envió el documento a Luisa directamente. En su lugar, Esper. Sab. A que Luisa estaba en una esqueda constante de validasi y control. Una tarde, mientras Luisa estaba en un gimnasio de lujo en Condesa, Lena actuó. Enter. En el gimnasio. Así, 12 pasar por una representante de ventas. Se acerca a la taquilla de Luisa y desliz. Una nota en un sobre An. Nimo. La nota DEC A. La llave de tu futuro no es Rico, sino la empresa Fortuna Vald en Belice. Le te ha puesto al mando, pero no te ha dicho que el control es revocable. Revisa la firma. No conf es en su abogado. Luisa encontró. La nota, la semilla de la duda, sembrada sobre la base de la verdad, que ella era la beneficiaria. Crecí rápidamente. Luisa era inteligente y ambiciosa. A la Ana siguiente, fue a la oficina y confrontó a Rico. La pelea fue silenciosa, confinada al despacho de Rico, pero su eco rezón en toda la casa de Condesa. Luisa exigí saber si el fideicomiso la protege o la incriminaba. Rico, acorralado por el temor a sus socios y ahora a su esposa, mintí malamente. Le aseguro que el fideicomiso era un regalo, una prueba de amor. Pero Luisa, alimentada por el miedo, contacta discretamente a un abogado civil. El abogado, al revisar los documentos, le confirma que, aunque el control era suyo, el origen del dinero, parec, a extremadamente sospechoso, y que, en caso de una investigación federal, ella ser a la primera en caer como titular del fideicomiso offshore, la confrontasi de Silvia, la topo, Cinti, la presi, del infierno personal de Rico. Jam, Alena desde un tel, fono P, Blico, con voz temblorosa. Lena, es un desastre. Rico cree que Luisa lo es, traicionando. Est, haciendo llamadas extra. As, habla de hacer desaparecer problemas. El equipo Israel estuvo a Coa. Estoy aterrorizada por Isa. Silvia, mantente fuerte. ¿Ha sacado Rico algo de la casa? S. Seyev, el disco duro NAS. Dijo que lo enviar a un bunker de seguridad en M. Rida, pero no encontró la copia de seguridad de la caja fuerte y el sobre de Luisa desaparecí. Lest, fuera de ese, cree que el enemigo est dentro de su casa. Lena lo toma como una victoria. Rico se ha deshecho de la evidencia digital, pero ha dejado el rastro de papel y la duda en Luisa. Silvia, dijo Lena, con una voz ahora MKs suave. La prequísima fase es el contacto final. Necesito que y Luisa est fuera de la casa. Necesito un monto nimo de 4 horas sin nadie adentro. Solo Rico. Puedes llevar a Isa a tu casa en Coyoac, el próximo cebado. Loar. Luisa me ha pedido desesperadamente que me quede con ella para que pueda ordenar sus papeles. No conf. Enrico. Q. Vas a hacer, Lena. Voy a terminar el nicho. Prometí. Lena. Rico es a punto de perder su negocio. Ahora va a perder la nica pieza de su rompecabezas que no puede reemplazar. La fachada. Colk. Lena Sab. A que el tiempo se agotaba. Rico no durar. A mucho bajo la presi. De sus socios de Guadalajara. El CLE. Max era inminente. Ella a la prueba de la Tracy y la manipulasi de Rico, pero para ganar necesitaba una audiencia, y esa audiencia era el público, los medios de comunicación y el gobierno. Ella estaba a punto de transformar el drama privado en un escándalo público. La cuenta a Tresab ha llegado a 0. Era cebado por la Ana, la hora perfecta para la demolici. Silvia, ha cumplido con su parte del trato, aunque con un terror palpable.
ha logrado sacar a Isabel de la casa bajo la excusa de un DAADTAS especial en Coyoac. Luisa, consumida por la paranoia y la necesidad de proteger el fideicomiso Fortuna Bald, le ha dado la bendici us dolo como una oportunidad para revisar meticulosamente sus propios documentos legales en el despacho de Rico. Por primera vez en Os, la casa de Condesa no estaba protegida por su fachada familiar, sino habitada solo por su creador, Ricardo Bald, un hombre al borde del colapso psicológico y financiero. Lena no ir a la casa. Su venganza era digital, medipuntotica y, sobre todo, legal. Desde el anonimato de su cúpculo en Encopols, Lena Active. El script final. Hub ha pasado la noche codificando una bomba de información, dice Ada, para explotar a las 11:00 am. La carga explosiva consiste en 3 paquetes de datos, cada uno dirigido a un objetivo estratégico diferente. 1. Paquete al SAT, Servicio de Administración Tributaria, y lo fiscal. La estructura original del nicho, los movimientos de evasión fiscal de los últimos 5 os, el rastro de la vereta original, la prueba de que Rico la ha incriminado, y crucialmente, la existencia y movimientos del fideicomiso Belice. Fortuna Bald, con Luisa Herrera como beneficiaria. 2. Paquete a los medios. El Despertador, periódico financiero de alto nivel. Un punto lisis detallado y amontonimo sobre C. Ricardo Bald. El GUR, financiero de la Condesa, Hub, estado utilizando su empresa fachada para blanquear dinero de grupos criminales organizados, con pruebas irrefutables del desfalco a sus propios socios. El titular sugerido, el nicho, no era un refugio fiscal, era un centro de lavado. 3. Paquete a El Cuervo, los socios de Guadalajara. Las pruebas definitivas del desvío de fondos que Rico ha estado realizando para su cuenta personal en las Islas Caim, con una lista de los activos de lujo que ha comprado en secreto. Lena Observe, el reloj, 10:55 am, 5 minutos para el Depo A0, en Condesa, 10:58 am. Rico Bald estaba en su despacho, sentado en la oscuridad, con las persianas cerradas. Hub ha estado despierto toda la noche, bebiendo whisky y revisando frenéticamente los informes del equipo Israel. Estaba convencido de que Luisa estaba revisando sus archivos para traicionarlo. Su paranoia Hub alcanzado su punto máximo. Estaba atrapado entre el miedo a la investigación en la fiscal y el temor a que el cuervo viniera a cobrar la deuda de sangre. De repente, el teléfono de Rico, un aparato cifrado que solo usaba con sus socios de Guadalajara, se iluminó con un mensaje entrante. Era el cuervo. La L punea, solotén, a una palabra, robaste. Casi al mismo tiempo, el ordenador de Luisa, que ella ha dejado encendido, comienza a sonar con una cascada de notificaciones. El abogado civil le ha enviado un extenso correo electrónico con copias adjuntas de los documentos del SAT que acababan de aparecer en su sistema. La palabra clave era Investigasi en Federal Prioritaria. 11:0 am. La explosi. En el cap.culo de N. Pols, Lena presión. El bot na final. Los 3 paquetes se liberaron en el ciberespacio. El impacto fue instantáneo. En el despacho de Rico, el teléfono cifrado explot, con llamadas y mensajes de texto enojados. Rico se levanta, temblando, sabiendo que la información, ¿qué se supone? ¿A que debe? A estar muerta y enterrada con Lena. Ahora estaba en manos de sus verdugos. Corrí hacia el Tano, desesperado por revisar su caja fuerte. En el piso de arriba, Luisa Ley, el correo elector. Nico, sus ojos fijos en la frase. Usted es la principal responsable del control del fideicomiso. La incautasi es inminente. Su rostro se puso blanco. En ese momento, Luisa comprendí que Rico no solo le ha mentido, la ha
usado como escudo legal para sus QRMNs. Su fachada se rompi, su ambici en se transform. En P. Nico, el CL, Max Leg, atrav, de la puerta principal. A las 11:15 am, una caravana de culos negros del SAT, flanqueados por coches de la fiscal Pentó A, se detuvo frente a la casa. Un oficial de alto rango, con un meg.fono, declar, la incautasi de todos los bienes por delitos de evasión fiscal, blanqueo de capitales y fraude organizado. Rico escuch, los gritos desde el CEO Tano. No pod, a correr. Sus socios lo encontrar, han hiloar, han desaparecer. La polig, a lo llevar, a un lugar, no seguro, sino temporal. Rico, acorralado, subí las escaleras a trompicones, en la sala principal, encontrar a Luisa. Ella lo mir, no con odio, sino con la a vacuidad del desengá. O. La polic, a ac, tienes que salir. Luisa, vete a casa de Silvia. Bate los documentos de Isa. Vete. Grit. Rico, con los ojos inyectados en sangre. Luisa retrocedí, su mano temblando. Los documentos de Isa incautados, Rico. Yo soy la primera en la lista. Me usaste. Sus ojos se posaron en la puerta del garaje. Ella a su propia supervivencia en mente. En la puerta principal, los oficiales comenzaron a forzar la entrada. Rico se dio cuenta de que no a salida. Su vida perfecta, su nicho impenetrable, ha sido violado y ahora se estaba desintegrando a su alrededor. ¿Se desplom? En el suelo de M. Armol. El último pensamiento que cruz por su mente, antes de que los agentes lo esposaran, no fue el dinero, sino Ki. Lo conoce, también. Ki, Naten, las claves de su sistema y la capacidad de orquestar talca. 11:30 am. Final de la demolici. Lena apag, su ordenador. El TR, fico de datos, cesado. Abri, una pesta, de noticias. El titular del despertador ya estaba en Lemotonea. El desplome del gigante. Ricardo Balt es la cabeza de una red de blanqueo de capitales. La foto de la fachada de Condesa, que ella ha tomado una semana antes, dominaba la quina. El golpe final, el M es devastador, lo dio Luisa. Cuando los agentes intentaban llevársela, a ella también. Ella les entregó la única prueba que Rico ha guardado en el Tano y que Lena no ha tomado, el duplicado F5 del recibo de la vereta a nombre de Lena, junto con una declaración jurada de Silvia de que Rico ha colocado el arma. Luisa, buscando salvarse de la incautasi y el encarcelamiento, ha sacrificado la última defensa de Rico, la mentira sobre el arma. En la colonia N. Poles, Lena se sinti, vacua. La venganza no era dulce, sino anest sica. No a euforia, solo la frey a satisfaxi. De la justicia equilibrada. Rico estaba arrestado, su reputación destruida y sus bienes incautados. Luisa estaba bajo investigación, forzada a enfrentar las consecuencias de la vida que ha comprado. El teléfono de Lena Vibr era Silvia. Lena, lo arrestaron. Es un caos. Estoy en Coyoac, en Conisa. Ella es asustada. Me pregunta por qué. La polic. ¿A Seyev? A su pap. Silvia, dijo Lena, con la voz profunda. Es hora de que le digas la verdad. No toda la verdad. No. Pero dile que su otra mam es Aku y que la quiere. Lena se levanta de su cubento culo. Por primera vez en casi 10 no sent el peso de la rabia. El camino hacia la justicia se ha completado. Ahora ven, el camino hacia la maternidad recuperada. El silencio de Spoo es de la explosi informativa no fue paz. Fue un back. Smico. En los que siguieron al arresto de Ricardo Balt, la vida de Lena se mov con la precisi de un póndulo que tras oscilar violentamente, intentaba encontrar su centro. Rico estaba detenido. Neg, 12 a cooperar con las autoridades fiscales y federales. Temiéndoms a sus antiguos socios de Guadalajara
que a la Prissy. Luisa, libre bajo fianza, pero con sus activos congelados, se enfrentaba a una investigación por el fideicomiso en Belice y se ha recluido, convertida de esposa perfecta a un paria legal. Lena Hab ha vuelto a su modesto culo en la N. Poles, el centro de operaciones, ahora Back O. La venganza Hab ha sido un motor potente, pero al detenerse, dejaba una estela de ceniza freso a el viejo Seth, la vereta en la guantera y el frasco de pastillas en el asiento trasero, parecuan reliquias de una vida que, por fin, pod a enterrar. Su única conexi con el mundo exterior era Silvia. La conversasi con su ex Q, Ada, esa tarde fue breve pero definitoria. Lena, la prensa es, acampada fuera de Coyoac. Luisa ha intentado llamar, pero no le contesto. Isa lo es, asimilando. A su manera. ¿Cree que su pap? Est. En un viaje de negocios muy largo. Le dije que eres una amiga muy querida. Una amiga que conocí hace mucho tiempo. Susur. Silvia, al otro lado de la el. Nea. Silvia, necesito verla. Ma. Ana, necesito empezar a construir sobre la verdad. Ven a Coyoac a la hora del almuerzo. Pero prep, rate, 9A, os es mucho tiempo. Lena Paz. La noche repasando cada detalle de su vida, antes de la traición, intentando encontrar la versi de ese, misma que Isa Merek, a conocer. La mujer enojada, y Fro, a Keab, ha orquestado, la K, da de rico, no era una madre. Era un arma, a qué desactivarse, el reencuentro en Coyoac. La casa de Silvia era modesta, llena de plantas y del olor a incienso. Un refugio de honestidad que contrastaba con la freso a ostentasí de condesa. Lena enter. En el patio trasero. Ol. Estaba Isa, sentada sola en un columpio, con las rodillas pegadas al pecho, mirando al suelo. Llevaba una camiseta de Efatabol gastada, y su pelo, oscuro y rizado, le ca sobre la cara. Lena se acerca, lentamente, su coraz, latiendo con una intensidad que no ha sentido desde que Rico la traición. El miedo ya no era al hacercel, sino al rechazo. Hola Isabel, dijo Lena, usando el nombre que, Lani, Aconok, Isa levant, la vista. Sus ojos, ticos a los de Lena, no mostraban sorpresa, solo una tristeza profunda. Hola Elena, ¿es verdad lo que dice la televisión? Q, mi pap, ¿hizo cosas malas? La pregunta era un puetazo, directo a la moral de Lena. Semopod, a explicar la complejidad de la venganza y la justicia a una ni ona A de 9A, os. Lena se sent junto a ella en el columpio, dejando que la madera chirriara bajo su peso. Tu pap cometí errores muy grandes, Isa. Y a veces, cuando la gente comete errores que lastiman a otros, tiene que ir a un lugar para pensar en ellos y asumir la responsabilidad. ¿Y mi mam? ¿Luisa? Luisa es ocupada, resolviendo problemas legales, pero no sola. Tienes a la a Silvia. Isa se acurruc, el movimiento de un ni, o que busca consuelo instintivo. ¿Te extra? Elena, a Silvia dice que me conoces desde Kenak. Te conozco, respondí. Lena, su voz casi un susurro. La verdad no pod, a salir de una sola vez. A que ser administrada, gota a gota. Te conozco desde tu primer respiro. Te conozco mejor que nadie, Isa, porque yo soy tu otra mam. Isa Lamir, a los ojos, absorbiendo la magnitud de la declaración. No hubo grimas, sino un entendimiento silencioso. La ni, no entendí. Los términos legales, ni la traisi. Pero entendí la conexi, que Rico y Luisa han intentado borrar. Extendí una peque, a mano y toc. La mejilla de Lena. ¿Volver a irte, Elena? Lena Sinti. Que las grimas, reprimidas durante os, finalmente se acercaban. Las contuvo. No volver, a irme,
Ahora, soy libre, y voy a quedarme aquí, en la Ciudad de México, para ti, lo prometo. El resto del depo transcurrí, en silencio, pero no en incomodidad. Lena y Isa simplemente existieron, redescubriendo el bon culo perdido. En lugar de una vida llena de mentiras en Condesa, encontraron una realidad simple, anclada en la verdad, en Coyoac. El logo de la venganza. Semanas después, Lena Hab ha recuperado lentamente su vida. Con la ayuda de un abogado que Silvia le ha recomendado el cargo de posesi, de arma de fuego, la evidencia plantada por Rico. Fue desestimado basonandose en la declaración jurada de Silvia y las pruebas de la investigación federal en curso contra Rico. Lena estaba legalmente limpia. Su nicho ya no era la venganza, sino la construcción, abandon, el culo de N. Pauls y Semod, a un peque o pero luminoso apartamento en la misma colonia. Encontró un trabajo mejor, usando sus habilidades de análisis financiero para una startup legal de tecnología. Su vida era mon.tona, pero llena de cito. Rico fue condenado por múltiples cargos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Luisa, obligada a cooperar para evitar la C por Ercel, perdí todos los bienes y su reputación. El nicho se ha desvanecido, convertido en un montón de documentos incautados y titulares de periódicos. Una tarde de domingo, mientras lee en el parque M. Prime Chico, cerca de donde comens, todo, Lena recibí un sobre por mensajer. Era de un abogado anónimo. Dentro a una copia de la sentencia legal. Rico ha sido condenado a 9 años y medio de prisi. Lena ley. El N. Mero. 9 años y medio. El mismo tiempo que ella ha servido. La justicia, aunque lenta y tortuosa, ha equilibrado la balanza. Ser los ojos, sintiendo el viento de la primavera mexicana en su rostro. La venganza no le ha devuelto el tiempo perdido, pero le ha devuelto su dignidad y la posibilidad de un futuro con su hija. No a ganador. Solo un equilibrio. La historia de Elena Rojas es la historia de la toxicidad del amor y el poder. Es una advertencia sobre la facilidad con la que un nicho de puente oxito y fachada puede ser comprado con el dolor de otra persona. Ella no fue una hero, nada axi, sino una sobreviviente paciente que entendí que la verdadera venganza no es F-Zika, sino la demolici, sistemtica de la realidad de su enemigo. Su nueva vida, libre de rabia y culpa, no era un final de cuento de hadas, sino un comienzo. Y ese comienzo, construido en un modesto apartamento en la N. Poles, Val, a cada segundo de los 9 os que ha perdido. Lena sonrí. Por primera vez, una sonrisa genuina, sin sombras de resentimiento. Abrí un libro para leer en voz alta, no sobre dragones y fantas, sino sobre personas que se levantan después de caer. Para la Ni, sentada a su lado, la Ni, a que ahora la llamaba Mam Lena.